Génesis 30:33. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada, ni manchada entre las cabras, y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener por hurtada. Jacob no solo propone un trato, también se somete al juicio futuro. Mi honradez responderá por mí mañana, dice. ¡Qué declaración tan poderosa! No le teme al escrutinio, porque sabe lo que ha hecho, y confía en lo que hará. Está dispuesto a que lo revisen, a que lo midan, a que lo juzguen si fuera necesario. Y establece una regla clara. Si en su rebaño aparece alguna oveja que no corresponde al acuerdo, entonces será culpable. Así de firme es su carácter. Jacob no quiere dejar lugar a sospechas. Ha aprendido que la integridad no solo se dice, se prueba. En un mundo donde los tratos se manipulan y las palabras se tergiversan, él decide dejar constancia de su justicia. Porque el verdadero hombre de Dios no teme al día de mañana, si ha sido fiel en el día de hoy. Jacob no construye sobre trampas, sino sobre verdad. Y eso le da paz. Génesis 30:34. Dijo entonces Labán: «Mira, sea como tú dices». Y la respuesta de Labán, aunque breve, es reveladora. «Sea como tú dices», responde. No porque crea en Jacob, sino porque piensa que aún con esas condiciones él saldrá ganando. Tal vez en su mente burlona piensa que las probabilidades están a su favor, que Jacob se está condenando a sí mismo a la escasez. Pero lo que Labán no sabe es que la bendición no sigue la lógica humana. El trato que para él parece una trampa será la oportunidad para que Dios muestre su mano poderosa. Labán acepta con rapidez, creyendo que el futuro pertenece al astuto. Pero una vez más, el cielo va a intervenir, porque no es el que aparenta sabiduría quien prevalece, sino aquel que camina en rectitud. Jacob no necesita ventaja, necesita justicia, y eso, aunque el mundo no lo entienda, siempre termina inclinando la balanza a favor del justo. Génesis 30:35. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y salpicados, y todas las cabras manchadas y salpicadas, todas aquellas que tenían en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Aquí, Labán actúa con premeditación. No espera al día siguiente, no consulta, no duda. Aquel mismo día, toma la iniciativa y separa los animales que le corresponderían a Jacob. Pero lo hace con una intención que roza el engaño. Se adelanta, toma los animales que Jacob había mencionado como su salario y los entrega a sus propios hijos, quitándolos del alcance de Jacob. No bastaba con aceptar el trato, tenía que inclinar la balanza a su favor. El corazón de Labán está lleno de cálculo, de trampas escondidas tras palabras bonitas. Quiere asegurarse de que Jacob no reciba lo que le corresponde. Pero olvida que la justicia de Dios no depende del favor de los hombres. Aun cuando el enemigo adelante jugadas, Dios no se atrasa. Porque cuando un hijo de Dios es víctima del abuso, no está solo. El cielo lo observa. Y lo que parece una pérdida se volverá ganancia multiplicada. Génesis 30:36. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Labán no solo separa los animales, también pone distancia. 3 días de camino, una brecha pensada, un espacio intencional para evitar cualquier sospecha de cruce o confusión. Está construyendo su estrategia, asegurando que Jacob no pueda beneficiarse de lo que le corresponde. Pero mientras Labán actúa con astucia humana, Jacob permanece fiel a su tarea. Sigue apacentando las ovejas de su suegro, sin protestar, sin reclamar, sin pelear. Su fuerza está en su silencio, en su constancia, en su obediencia. Porque quien ha puesto su confianza en Dios no necesita confrontar la injusticia con gritos, sino con fidelidad. Jacob cuida lo ajeno como si fuera propio, aun cuando lo propio le ha sido arrebatado. Porque sabe que la verdadera justicia no tarda, solo espera su momento. Y ese momento se acerca. Génesis 30:37. Y tomó Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. En esta escena, Jacob empieza a actuar. Pero no lo hace con engaño, sino con ingenio. Toma varas de árboles y les quita partes de su corteza, dejando al descubierto el blanco. Este acto, que puede parecer extraño a los ojos modernos,
es símbolo de algo más profundo. Jacob está usando su sabiduría, su conocimiento, su experiencia como pastor. Está apelando a los medios que tiene a su alcance. No maldice a Labán, no se lamenta, no se queda quieto. Se levanta y trabaja. Hace su parte, porque la fe verdadera no es pasividad, es acción. Él confía en que Dios bendecirá, pero no se queda esperando, porque los milagros también requieren movimiento. Jacob no se rinde ante la injusticia. Usa lo que tiene, hace lo que sabe. Y eso basta para que el cielo empiece a moverse a su favor. Génesis 30:38. Y puso las varas que había mondado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos de agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Jacob continúa su plan. Coloca las varas mondadas en los lugares estratégicos, en los abrevaderos donde las ovejas se apareaban. Parece un acto simple, incluso supersticioso para algunos, pero es mucho más que eso. Es la expresión de un hombre que, en medio de la injusticia, se rehúsa a ser vencido. Jacob está haciendo lo que puede, con lo que tiene. Está sembrando en lo pequeño, confiando en lo invisible. Y ese acto de fe silenciosa empieza a generar resultados. Porque cuando uno se atreve a actuar en medio de la desventaja, el cielo responde. Lo que Jacob hace es misterioso, sí, pero es también obediencia a su intuición, a su llamado, a su experiencia. Y esa fidelidad práctica, esa entrega en lo cotidiano, es lo que Dios bendice. Génesis 30:39. Y concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Lo que parecía improbable comenzó a suceder. Las ovejas concebían delante de las varas que Jacob había colocado, y el resultado era sorprendente. Parían crías con características exactamente como las que habían sido acordadas como su salario. ¿Casualidad? ¿Truco? No. Este es el tipo de milagros que Dios obra en la vida del justo. No son rayos del cielo ni terremotos que sacuden la tierra, sino detalles sutiles, repetitivos, imposibles de ignorar. Jacob no se detuvo a quejarse por lo que le robaron. Trabajó con fe, con paciencia, con estrategia, y lo que cosechó fue fruto de esa mezcla entre obediencia humana e intervención divina. Porque cuando el hombre hace su parte, aunque sea pequeña, Dios hace la suya, que siempre es gigantesca. Aquellos corderos que nacían, pintados eran la evidencia de que el cielo no necesita justicia humana para defender a sus hijos. Labán había intentado engañar, pero la providencia respondió con una fecundidad que sobrepasó toda lógica. Cuando Dios decide prosperar a alguien, no hay trampa humana que pueda interponerse. Génesis 30:40. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados, y todo lo que era oscuro del rebaño de Labán. Y ponía su rebaño aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Jacob no solo fue bendecido con un aumento en su ganado, también actuó con orden. Separó cuidadosamente lo que era suyo, sin mezclarlo con lo ajeno. Esta acción refleja un principio profundo. La bendición se cuida. Si honra, se distingue. No basta con recibir algo de parte de Dios. Hay que saber administrarlo, protegerlo, separarlo del desorden. Jacob no se aprovecha de la confusión. Podría haber mezclado los rebaños, tomar más de lo que le correspondía, pero no lo hace. El carácter de Jacob ya no es el del que lucha solo por su mano. Ha aprendido a dejar que Dios sea su respaldo. Por eso actúa con integridad. El hombre bendecido no es el que toma todo lo que puede, sino el que reconoce los límites de lo justo. Porque el que sabe separar su herencia, también sabrá multiplicarla. Génesis 30:41. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más robustas, Jacob ponía las varas a la vista del ganado en los abrevaderos, para que concibiesen delante de las varas. Jacob, además de justo, era sabio. No colocaba las varas al azar, sino en el momento justo, cuando las ovejas más fuertes estaban en celo. Aquí vemos a un hombre que, además de confiar en Dios, observa, estudia, planifica. Este versículo nos enseña que la bendición divina no excluye la sabiduría práctica. Jacob combina su fe con estrategia. Entiende que la fertilidad no es un fenómeno azaroso, sino que puede influenciarse con inteligencia. Así es también la vida del creyente. No basta con orar. Hay que actuar con discernimiento. No basta con esperar, hay que sembrar con precisión.
Jacob honra a Dios con su trabajo, y Dios honra a Jacob con abundancia. Porque cuando el hombre se convierte en colaborador del cielo, las circunstancias dejan de ser un obstáculo y se vuelven aliadas del propósito. Génesis 30:42. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más robustas para Jacob. La estrategia de Jacob fue más allá de lo evidente. Cuando las ovejas más débiles estaban en celo, él no usaba las varas. Resultado: las crías más débiles quedaban para Labán y las fuertes para él. Algunos podrían ver en esto una astucia desmedida, pero lo cierto es que Jacob está actuando dentro de los márgenes del trato acordado. No miente, no roba, simplemente aplica sabiduría en medio de un sistema injusto. No busca venganza, busca justicia, y Dios permite que esa justicia se manifieste con claridad. Labán había querido aprovecharse del trabajo de Jacob, pero su propio plan terminó revirtiéndose. Porque quien siembra injusticia, cosecha pérdida. Y quien siembra con inteligencia y paciencia, aunque en silencio, termina recogiendo abundancia. Jacob entendió que la victoria del justo no viene de aplastar al otro, sino de hacer lo correcto con excelencia. Génesis 30:43. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. El capítulo culmina con una declaración rotunda. Jacob se enriqueció muchísimo. Lo que empezó como una desventaja, terminó en prosperidad. Su salario, que parecía escaso, se multiplicó al punto de convertirse en riqueza. No fue por suerte, no fue por la simpatía de Labán. Fue por la bendición de Dios, por el trabajo paciente de un hombre que decidió no rendirse, que optó por el camino de la integridad cuando todo le gritaba que era inútil. Jacob, el mismo que antes había engañado a su hermano y huido con miedo, ahora era un hombre maduro, fiel, que aprendió que la verdadera riqueza no es la que se arrebata, sino la que se construye con manos limpias y corazón firme. Camellos, ovejas, asnos, siervos. Todo eso no eran solo posesiones. Eran el testimonio de que Dios había estado con él. Porque cuando un hombre camina bajo la gracia del Altísimo, incluso en la casa del opresor será levantado.